Se abre la audiencia de vista pública en el expediente 3184-2014, formado por apelación directa de sentencia en amparo en las acciones promovidas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y el Ministerio Público por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, FESI, contra la Sala de la Corte de Apelaciones de Ramo Penal, procesos de mayor riesgo y de extinción de dominio. La Secretaria General Adjunta dará lectura a la parte conduciente y a las consideraciones del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias respectivas a esta diligencia. En la parte considerativa de la sentencia de 19 de junio de 2014, emitida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, que conoce esta Corte en apelación y respecto de la cual se pronunciarán quienes intervienen en la presente audiencia, se estableció: del análisis del planteamiento de cada uno de los amparos del acto reclamado y normativa aplicable, se establece que efectivamente el juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar integró el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala, que el 17 de junio de 2011 dictó sentencia dentro del proceso penal C-1076-2010, a través de la cual absolvió a Israel Chávez y condenó a Juan Carlos Rojas Salguero. El primero es indicado y el segundo colaborador eficaz en el proceso subyacente a los amparos, 1076-2011-19. Es decir, ambos tuvieron un mismo interés en calidad de sindicados en aquel proceso en el que el juez recusado emitió su fallo y ahora donde el mismo juez conoce, tendrán intereses encontrados. Si bien el anterior proceso no fue conexado al actual, es evidente que los hechos tienen alguna relación al haberse defendido Juan Carlos Rojas Salguero en el proceso anterior y ahora prestará colaboración contra Israel Chávez, lo que da margen a creer que conoce los hechos investigados en ambas causas penales. De lo anterior, se estima fundamentado el criterio de la Sala y con ello no se evidencia ninguna violación a los derechos de las entidades postulantes. De esto se aprecia que del análisis intelectivo que realizó la Sala, estimó la existencia de una duda razonable del apelante de que el fallo que puede emitir el juzgador sea adverso, y ese argumento fue la base para acoger el recurso de apelación planteado, la cual se debe evitar para garantizar la imparcialidad e inexistencia de un prejuicio real de parte del juez y el tribunal, términos en los cuales se pronunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe sobre terrorismo y derechos humanos de 22 de octubre del 2002, párrafo 229 citado por la Corte de Constitucionalidad en sentencia de 25 de octubre de 2012 en el expediente 2449-2012. De lo anterior se concluye que no existe restricción ni limitación alguno de los derechos denunciados por las entidades postulantes que la Constitución Política de la República de Guatemala y demás leyes garantizan, por lo que el amparo debe denegarse. Al resolver, declaró: deniega por notoriamente improcedente el amparo solicitado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala a través de su mandataria judicial con representación Claudia González Orellana y el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, por medio de la agente fiscal Jessica Magalí Ramírez Díaz, contra la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, procesos de mayor riesgo y extinción de dominio. En consecuencia, no se condena en costa, se impone a cada uno de los abogados postulantes la multa de 1,000 quetzales, quienes deberán hacerla efectiva en la Corte de Constitucionalidad. De conformidad con lo establecido en las disposiciones reglamentarias y complementarias contenidas en el Acuerdo 1-2013 de esta Corte, se hace conocimiento de las partes que tendrán un tiempo de 15 minutos para hacer sus expresiones respecto al fallo recurrido, en especial sobre la existencia de agravios o no que éste les representa. Además, deberán dirigirse directamente al tribunal, alegar en forma oral y abstenerse de dar lectura a cualquier documento, salvo autorización del presidente, concretarse al asunto planteado, ser breves, precisos y concisos en su exposición y abstenerse de emitir expresiones irrespetuosas respecto a las partes o a los miembros del tribunal. Eso es todo, señor presidente. Voy a hacer uso de la palabra al agente fiscal, abogado Estuardo Ernesto Campos Aguilar, del Ministerio Público, quien es el apelante, el solicitante del amparo y de esta vista pública.
Muchísimas gracias. Muy buenos días, honorable señor magistrado presidente de la Corte de Constitucionalidad, honorables magistrados, quienes integran este máximo tribunal en materia constitucional. Muy buenos días también para los distinguidos abogados quienes representan a los sujetos procesales en el presente proceso constitucional de apelación de sentencia de amparo. En representación del Ministerio Público, ejerciendo las atribuciones que constitucionalmente le han sido conferidas a la institución, de acuerdo a lo establecido por el artículo 251 de nuestra Constitución Política de la República, y evacuando la vista pública que ha sido señalada para esta oportunidad y dentro del presente proceso, conforme al artículo 66 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, comparezco y realizo las argumentaciones siguientes. Si bien es cierto, honorable Corte de Constitucionalidad, el criterio que ha sido esgrimido por este honorable Tribunal Constitucional ha sido, lógicamente, que el amparo no es viable utilizarlo para poder revisar procesos judiciales. También es cierto que en los criterios esgrimidos por la honorable Corte de Constitucionalidad se ha considerado que de existir alguna vulneración a algún derecho constitucional es procedente realizar esta revisión, lógicamente a través de la acción constitucional de amparo establecida por nuestro ordenamiento jurídico constitucional. El presente caso se origina de un incidente oral de recusación por medio del cual, con fecha 10 de octubre del año 2013, la defensa técnica de los sindicados, señores Marlene Raquel Blanco Lapola e Israel Chávez y Chávez, invocan causal de recusación, en este caso en relación al honorable señor juez contralor de la causa 1076-2011-19, el licenciado Miguel Ángel Gálvez Aguilar. El honorable señor juez contralor, lógicamente, al realizar el análisis correspondiente y fundamentado en ley, declara que no son ciertas las causales de recusación invocadas por la defensa técnica de los sindicados. Esto origina, lógicamente, la apelación que es presentada por parte de la defensa técnica de los sindicados ante la Sala Jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Procesos de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio. Sala Jurisdiccional que con fecha 30 de octubre del año 2013 emite el auto por medio del cual declara con lugar la apelación presentada en este caso por la defensa técnica de los sindicados y ordena el traslado del proceso hacia el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Procesos de Mayor Riesgo, Grupo A. Es importante, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, hacer ver que en esta resolución emitida con fecha 30 de octubre del año 2013 por parte de la Sala Jurisdiccional de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, se violenta el principio constitucional del debido proceso. Es importante hacer hincapié en el hecho que la debida fundamentación de las resoluciones es una condición esencial del principio constitucional del debido proceso. Y en el presente caso, la Sala Jurisdiccional de la Corte de Apelaciones, al emitir la resolución a la cual me he referido, no realizó una motivación y fundamentación conforme a derecho para justificar el por qué fue declarado con lugar el recurso de apelación presentado por la defensa técnica. No se razonó ni se motivó el por qué se considera que las causales de recusación invocadas por la defensa técnica en relación al licenciado Miguel Ángel Gálvez Aguilar, juez contralor de la causa penal en referencia, eran aplicables, y en contraposición a ello se dictó la resolución por medio de la cual se declara con lugar la apelación, dando por acreditado hechos que no son congruentes con las constancias procesales que obran en autos.
Es importante hacer mención que uno de los argumentos presentados en este caso por parte de la defensa técnica de los sindicados al momento de presentar o de sustentar el incidente oral de recusación se basa o se fundamenta en el hecho que con anterioridad el juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar había integrado el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de procesos de mayor riesgo y que con fecha 17 de junio del año 2011, en su calidad lógicamente de vocal del referido Tribunal de Sentencia, procedió lógicamente a suscribir y a dictar la sentencia correspondiente por medio de la cual en ese caso particular se absuelve a la persona quien promueve el incidente de recusación a través de su defensa técnica, es decir, el señor Israel Chávez y Chávez. La defensa técnica invoca o esgrime el argumento de que dicha causa penal, es decir, la causa 1076 o 1076-2010, 10 se encontraba conexada a la causa penal 1076 o 1076-2011-19, en la cual fue recusado el juez contralor, licenciado Miguel Ángel Gálvez Aguilar. Sin embargo, esa aseveración es completamente falsa. Dichas causas penales en ningún momento fueron conexadas judicialmente y dichas causas penales corresponden a hechos y a imputaciones completamente diferentes, en donde las partes agraviadas son distintas y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el mismo sentido no son las mismas. En ese orden de ideas, Honorable Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, acuden a solicitar la protección constitucional a través de la acción constitucional de amparo en contra de la Sala de la Corte de Apelaciones de Procesos de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio. La Honorable Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, con fecha 19 de junio del año 2014, emite o profiere sentencia de amparo dentro del presente proceso, denegando la protección constitucional solicitada. Sin embargo, la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala estima que dicha sentencia de amparo proferida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, no se encuentra debidamente fundamentada, siendo que en la motivación de la referida sentencia no se expresa con la debida claridad las razones por las cuales se considera que la resolución emitida por la Sala Jurisdiccional de la Corte de Apelaciones se encuentra fundamentada y apegada a derecho. Es importante, Honorable Corte de Constitucionalidad, hacer mención que el Tribunal de Amparo, en todo caso, debió revisar al momento de examinar las actuaciones que existiese congruencia plena entre lo resuelto, en este caso, por la autoridad impugnada, que dentro del proceso constitucional de amparo fue la Sala de la Corte de Apelaciones del ramo penal de procesos de mayor riesgo y extinción de dominio, y si la resolución emitida por ellos se encontraba o era congruente con las constancias procesales. No se realizó este análisis y de esta cuenta se violenta en la sentencia de amparo el principio constitucional del debido proceso. Reitero, siendo que una de las condiciones esenciales de este principio es precisamente la debida fundamentación de las resoluciones que se emitan. Con la venia del honorable magistrado presidente de la Corte de Constitucionalidad, quisiera darle lectura a algunas citas jurisprudenciales al respecto. Sí. En relación a la debida fundamentación de las resoluciones, en apelación de sentencia de amparo resuelta por la Corte de Constitucionalidad con fecha 23 de febrero de 1999, dentro del expediente número 907-98, se esgrimió el criterio siguiente: para que una resolución se considere emitida conforme a derecho, debe estar debidamente fundamentada en ley
y ser congruente con las constancias de autos. La discrepancia entre lo que existe en el proceso y lo que el juez afirma implica vulneración al derecho de acceder a una tutela judicial debida, que exige la emisión de resoluciones fundamentadas en ley y respaldadas por las constancias procesales. Asimismo, la Honorable Corte de Constitucionalidad, en sentencia de apelación de amparo de fecha 18 de enero del año 2008, emitida dentro del expediente número 1539-2007, asentó el criterio siguiente: el principio procesal de fundamentación de las decisiones emitidas por los órganos jurisdiccionales en el ejercicio de las facultades propias de sus funciones consiste esencialmente en que los fallos dictados por dichos entes deben contener una argumentación lógica y estructurada de los motivos que basan sus pronunciamientos, los cuales serán producto del análisis lógico-jurídico de los hechos sometidos a su conocimiento, a la luz de los preceptos legales aplicables al caso concreto. En otras palabras, la fundamentación de los fallos consiste en encuadrar los pronunciamientos legales a las disposiciones aplicables al caso concreto, función que se complementará con la indicación expresa de los argumentos que permitieron arribar a la conclusión de que se trate. En cuanto a la vulneración al debido proceso, la Honorable Corte de Constitucionalidad ha esgrimido el criterio siguiente en resolución de apelación de sentencia de amparo de fecha 4 de marzo del año 1998, dentro del expediente número 929-97. Esta Corte ha considerado que una de las garantías propias del debido proceso la constituyen la seguridad y certeza jurídica que los actos procesales deben estar revestidos al momento de su emisión, por originarse de una adecuada selección de la norma aplicable al caso concreto. La garantía del debido proceso no se cumple cuando en un proceso se desarrollan los requisitos procedimentales que prevé la ley y se le da oportunidad de defensa a ambas partes de esa relación procesal, sino que también implica que toda cuestión litigiosa debe dirimirse conforme a las disposiciones normativas aplicables al caso concreto, con estricto apego a lo que dispone el artículo 204 de la Constitución. En ese orden de ideas se concluye que se viola el debido proceso si, a pesar de haberse observado meticulosamente el procedimiento, en la sentencia se infringen principios que le son propios a esta garantía constitucional. Y en este caso particular, Honorable Corte de Constitucionalidad, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el Ministerio Público considera que se ha violentado el principio constitucional del debido proceso al no existir una adecuada fundamentación de la sentencia de amparo que es recurrida por esta vía. En ese mismo sentido, se considera que existe vulneración al principio constitucional del debido proceso, siendo que el Tribunal Constitucional de Amparo no examinó los razonamientos y las consideraciones emitidas en este caso por la autoridad impugnada. De esa cuenta se ha violentado en detrimento de los derechos y garantías de las entidades postulantes el principio constitucional anteriormente relacionado, siendo que, reitero, en la resolución de la autoridad impugnada y que originó la sentencia de amparo que es recurrida por esta vía y ante este honorable órgano constitucional, en este caso no se verificó que existiese congruencia entre lo resuelto por la autoridad impugnada en relación con las constancias procesales. De esa cuenta, honorables magistrados, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, respetuosamente les solicita que al examinar, lógicamente, el expediente que ha sido elevado a su consideración, se proceda a declarar con lugar el recurso de apelación directa de sentencia de amparo, que en consecuencia se revoque la resolución dictada, en este caso por
La Honorable Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, con fecha 19 de junio del año 2014, por medio de la cual se denegó el amparo solicitado y que en consecuencia se otorgue la protección constitucional solicitada y que de esa cuenta se realicen las demás declaraciones que en derecho corresponden. Únicamente y muchísimas gracias. También solicita el amparo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, quien comparece a través de su representante, abogado Gabriel Merchán Benavides, a quien se le concede el uso de la palabra. Gracias, honorable presidente. Muy buenos días a todos los honorables magistrados. Yo quisiera, de manera muy sucinta y con la venia de ustedes, referirme a las dos causas que generan para el Ministerio Público y para mi representada recurrir a la vía del amparo. Son dos, el Ministerio Público hoy soluciona a una de ellas, pero yo quiero hacer un relato con la venia de ustedes, lo reitero, muy sucinto para relacionarlas e hilarlas, señor presidente. Sí. Gracias. La primera causa es la 01076-2010-0010. En esa causa, el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo, en la que fungió como juez vocal el hoy juez B de mayor riesgo de primera instancia, Miguel Ángel Gálvez Aguilar, y en sentencia del 17 de junio del 2011, condena a Juan Carlos Rojas por el delito de desaparición forzada y absuelve a Israel Chávez y Chávez. La desaparición forzada fue la de un sujeto de nombre Juan de Jesús García López, conocido con el alias del Tripas. En esa investigación, la sindicada, a la que me voy a referir más adelante, jamás estuvo vinculada a la señora Marlene Raquel Blanco Lapola, nunca se investigó y por ende jamás se vinculó a esa investigación. Posteriormente, en el año 2011, se abre una segunda causa, que es la que nos convoca, es la 01076-2011-0019. Allí hay 9 sindicados, dentro de los cuales están Marlene Raquel Blanco Lapola, por asociación ilícita y 3 ejecuciones extrajudiciales, y el señor Israel Chávez y Chávez, por ejecución extrajudicial. Dentro de esta segunda causa se han presentado una serie de acciones procesales, de apelaciones, en fin, y dentro de ellas la recusación contra el juez Miguel Ángel Gálvez, aduciendo su participación como juez vocal en la causa número 10, en la que estuvo Juan José Carlos Rojas, pero en la que no estuvo Marlene Blanco Lapola. Luego de un debate largo, finalmente, sobre la forma en que se debía adelantar la audiencia para la recusación, se celebra de acuerdo con la ritualidad del artículo 150 bis. El señor juez Miguel Ángel la rechaza, la defensa apela, sube a la sala de apelaciones, el recurso de alzada, y la sala de apelaciones dice el 10 de octubre, el 30 de octubre, que hay conexidad entre las causas 10 y 19. Esas causas jamás, honorables magistrados, han estado conexadas. Jamás han estado conexadas. Ese hierro en que incurre la sala de apelaciones se corrige vía de amparo presentado por el Ministerio Público, por mi representada, cuando dice que en efecto esas causas no han estado conexadas, pero agrega que de todas maneras existe el riesgo de que haya un fallo adverso, como quiera que el juez Miguel Ángel Gálvez
conoció como juez vocal en la causa número 10. Me refiero a la 10, los dos últimos dígitos, para no cansar a los honorables magistrados con todo el número del radicado. Estamos hablando de dos causas completamente distintas. No existe el riesgo, realmente, de que haya una parcialidad por parte del juez Gálvez. No hay una conexidad de causa ni de móvil, no hay siquiera una conexidad de orden espaciotemporal. Nunca se vinculó en el radicado 10 a la señora Marlene Blanco Lapola. Se trató de un delito distinto, no tenía relación alguna con estas ejecuciones extrajudiciales a que se refiere la causa 019. La conexidad, de acuerdo con el Código Procesal Penal guatemalteco, está regulado de manera taxativa. El artículo 55 establece cuáles son las 5 causales por las cuales se puede conexar una causa con la otra. La situación fáctica a la que se refiere el proceso 19 ni su relación con el proceso 10 encaja dentro de ninguna de las causales de conexidad ya establecidas. Pero aún asumiendo que así lo fuera, honorables magistrados, aún asumiendo en gracia de discusión exclusivamente, se hubiera tenido que declarar. Un juez competente hubiese tenido que haber declarado la conexidad de las dos causas, porque no puede aparecer por arte de magia dos procesos distintos en su génesis de pronto, de un momento a otro, como conexados. La conexidad nunca se da, pero lo que nos convoca acá es la parte que la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia agrega, porque a pesar de que corrige el hierro de la Sala de Apelaciones en cuanto a que realmente nunca han estado conexados, dice que sí existe el riesgo de que haya algún viso de parcialidad por parte del juez, y dispone que sea el otro juez, que es una jueza de alto riesgo, que es la de mayor riesgo A, la jueza Carol Patricia Flores, quien deba conocer. Pero si aplicamos la misma lógica, tampoco y menos ella podría conocer por qué fue la jueza Carol Patricia quien llamó a juicio a Juan Carlos Rojas y a Israel Chávez y Chávez, uno condenado, el otro absuelto. Hay un principio universal del derecho, donde cabe la razón, cabe la misma disposición, de manera que si se aduce que habría algún viso de parcialidad por parte de Miguel Ángel, por el hecho de haber sido y fungido como juez vocal, pues ¿qué podríamos entonces, honorables magistrados, concluir si el proceso pasa a conocimiento de la jueza que lo llamó a juicio? Pero será intrascendente la discusión, porque finalmente lo que es cierto es que son situaciones completamente diferentes, no hay ninguna relación entre la una y la otra, ninguna, no estamos hablando de los mismos sujetos. El hecho de que Juan Carlos Rojas ahora comparezca como colaborador eficaz en la causa donde está Israel Chávez y Chávez, en otro proceso que es por ejecución extrajudicial, en nada afecta el principio de imparcialidad del juez. Lo dijo el juez en su momento cuando se pronunció sobre la recusación planteada por los honorables y directos colegas de la defensa, de tal suerte que mi representada considera que por no existir ninguna causalidad entre esos procesos 10 y 19, la Cámara de Amparos y Antejuicios lo que ha incurrido es en la violación al debido proceso concretado en el punto de la seguridad jurídica, que en este caso se traduce en el principio de imparcialidad del juez. Aquí no hay peligro en la imparcialidad del juez, se está retirando a un juez que es totalmente imparcial frente a la causa, porque no hay un motivo ni real aparente que nos lleve a pensar que puede serlo, ni formal, ni material, ni sustancialmente.
Y esa violación del debido proceso hace que mi representada concurra ante esta honorable corporación para que el hierro en que se incurrió por parte de la Cámara se corrija. Adicionalmente, hay otro punto allí que nos llama la atención, y es que la Cámara dice, se exonera del pago de costas a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala porque actuó de buena fe, pero no así a sus abogados, que somos la licenciada Claudia González Orellana, quien les habla. Yo actúo como ella, como mandatario judicial, es una ficción legal. Yo actúo en nombre y representación de, por mandato de, en razón de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. Quiero mencionar también este punto porque dentro de la petición penal, pues obviamente quiero que los honorables magistrados también consideren esta posibilidad. Si es la Comisión Internacional exonerada de cualquier pago porque actuó de buena fe, ¿a través de quién lo hace la comisión? Pues a través de los abogados que aquí concurrimos a hacer los planteamientos que en su momento se consideran pertinentes. En relación, y creo que ya para terminar, honorables magistrados, y no excederme, quiero dar lectura a un pronunciamiento muy corto, honorable presidente, de esta corporación en relación con el debido proceso. Dice en sentencia del 19 de septiembre del 2001, expediente 712, dice: también implica que toda cuestión litigiosa debe dirimirse conforme disposiciones normativas aplicables al caso concreto, con estricto apego a lo que dispone el artículo 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y que se viola el debido proceso si, a pesar de haberse observado meticulosamente el procedimiento en la sentencia, se infringen principios que le son propios a esta garantía constitucional. Esto para indicar que no se agota el debido proceso con la observancia de la forma. El debido proceso debe llegar al fondo del asunto y debidamente analizarse. Ese ejercicio fue el que no se efectuó por parte de la Cámara de Amparos de la Corte Suprema de Justicia, como tampoco se hizo por la Sala de Apelaciones. Por lo anterior, honorables magistrados, mi representada en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala solicita de ustedes el que se revoque la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia en Cámara de Amparo de Antejuicios por la evidente violación a los principios de seguridad jurídica y debido proceso contenido en los artículos 2 y 12 de la Carta guatemalteca, otorgando la apelación del amparo que hemos promovido. Es mi palabra. Como terceros interesados comparecen los abogados defensores de los sujetos procesales William Edilizar Rodas Quiñones y Francisco García Gudiel, quien compartirán el tiempo estipulado. Pueden hacer uso de la palabra. Muchas gracias, honorable presidente. Buenos días, integrantes de la Honorable Corte de Constitucionalidad y todas las personas acá presentes. Efectivamente, en mi calidad de abogado de Marlene Raquel Blanco Lapola y como terceros interesados en la subsistencia o insubsistencia de la presente acción de amparo, con fundamento en lo que establece el artículo 66 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, voy a hacer uso de la palabra para expresar nuestro alegato conforme el ritual procedimental contenido en la ley precitada. Estamos acá presentes, honorables magistrados, ante la apelación interpuesta por el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y por parte del querellante adhesivo que actúa en el proceso, en este caso la Comisión Internacional contra la Impunidad. Estas dos entidades no están de acuerdo con
el fallo inicial proferido por la Honorable Sala de Procesos de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio en cuanto a declarar con lugar una apelación que deniega una recusación planteada dentro del proceso por los sujetos procesales, valga la redundancia. Y aducen en la primera instancia del amparo violación al debido proceso, en el caso del Ministerio Público, y la violación al debido proceso la encajan o la encausan dentro de la falta de fundamentación de la sentencia emitida o de la resolución emitida por la Sala de Procesos de Mayor Riesgo, y disentimos del criterio con el respeto que nos merece el interponente, porque hay suficiente jurisprudencia sentada por el máximo tribunal constitucional en el sentido de que la falta de fundamentación o la falta de motivación de un auto o de una sentencia viola no el debido proceso, sino lo que viola es el derecho de defensa. Porque ¿qué entendemos por fundamentación o por motivación? La motivación, según el distinguido tratadista Fernando de la Rúa, es el acto por el cual el juez le da a conocer a los sujetos procesales, pero sobre todo orientado a la colectividad, la actividad intelectiva realizada para emitir un fallo de la manera como lo hizo. Eso es la motivación de una sentencia. Y hay motivaciones de hecho y de derecho. En este caso, la fundamentación alegada, la falta de fundamentación alegada por el interponente no existe, puesto que efectivamente la resolución emitida por el tribunal está efectivamente basada en lo que el proceso y las constancias procesales le informan al tribunal de alzada. Está mal encausada porque no violenta el debido proceso, lo que violenta es el derecho de defensa, entendiendo como también el derecho de accionar de las partes, en este caso del Ministerio Público, como el monopolio ejercido contenido en el artículo 251 constitucional. Y decimos que disentimos en cuanto a la argumentación de la apelación intentada por ellos, porque cuando se emite la sentencia por la honorable por la honorable Cámara de Amparo y Antejuicio, que motiva esta audiencia, también se argumenta lo mismo. Se argumenta falta de fundamentación y falta de motivación en la sentencia definitiva del amparo, y se encausa nuevamente a través de que viola el debido proceso. Se comete el mismo error que se argumenta al principio. En cuanto a la segunda acción intentada por la Comisión Internacional contra la Impunidad, pues ustedes han escuchado el alegato esta mañana de la comisión, y lo que se pretende es que ustedes, como Tribunal Constitucional, a través de la vía del amparo, revisen una resolución ordinaria, lo cual no es dable en la vía del amparo. Honorables magistrados, hay suficiente jurisprudencia sentada por parte de esta Corte en el sentido de que el hecho que una resolución no nos agrade tampoco nos da derecho a intentar o utilizar la vía del amparo para pretender que a través de esta vía se revisen resoluciones de la vía ordinaria. Eso está vedado por mandato legal, no es dable, no es atendible y no es posible, puesto que se hace un resumen acá de un proceso 10 y de un proceso 19. Eso no es, aquí se tiene que decir en qué constituye el acto agraviante hacia el interponente y pretender una solución a través de la vía del amparo, porque para eso está instituida, justamente para restablecer a las personas ante violaciones o amenazas de violaciones de sus derechos. Pero, honorables magistrados, con todo respeto, la sentencia emitida por la Cámara de Amparo y Antejuicio con fecha 19 de junio del año 2014 está efectivamente motivada
está efectivamente fundamentada y el simple hecho que no les agrade a los sujetos procesales no da derecho a venir a motivar esta vía. Déjenme contarles que con el argumento de que estaba en apelación este amparo, se ha impedido en 2 ocasiones que se realice la fase intermedia de este proceso. Esto solo produce un retardo en la administración de justicia. De todos es sabido, honorables magistrados, que la apelación no tiene ningún efecto suspensivo. ¿O en qué ley está que el simple hecho de apelar tenga efecto suspensivo? Sin embargo, se ha argumentado ante los tribunales ordinarios que ya se apeló esta sentencia y que se espere la resolución definitiva de la Corte de Constitucionalidad, y se ha mantenido en suspenso un proceso de la jurisdicción ordinaria con el espurio argumento de una apelación, otorgándole efecto suspensivo contrario a la ley. Lo que advertimos acá, honorables magistrados, pues es un retardo, es una intención de retardar la justicia. No hay ningún agravio causado con la resolución ni de la Sala de Procesos de Mayor Riesgo, ni de la Honorable Cámara de Amparos y Antejuicios a los interponentes de esta apelación. Porque, ¿qué más da que conozca el juez A o el juez B? ¿En qué les perjudica? Si para eso están instituidos los jueces, para administrar la justicia. ¿Por qué persistir en mantener al juez B? ¿Cuál es el interés de que el juez B continúe conociendo? Si ya se nombró al juez A, ¿por qué al juez A se le ha vedado que continúe conociendo y se le ha autoimpuesto una suspensión con el argumento de una apelación, otorgándole efecto suspensivo a un proceso ordinario cuando la ley no lo da, no lo otorga? Vean ustedes el artículo 62 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Dice claramente que la apelación no tiene efecto suspensivo y que el trámite continuará. Sin embargo, en este caso particular, se violentó ese artículo, se pasó por alto ese artículo y se ha violentado el derecho que tiene mi cliente a que su situación jurídica se resuelva de manera pronta y cumplida. En ese orden de ideas, lo que advertimos acá, honorable Tribunal Constitucional, es que no existe el agravio, el supuesto agravio intentado que se repare en esta vía. La sentencia emitida por la Cámara de Amparos y Antejuicios con fecha 19 de junio del año 2014 es una sentencia perfecta, cumple con todos los requisitos esenciales de toda sentencia, y la misma debe mantenerse porque los agravios ni siquiera se han expresado acá en esta instancia. Acá se ha venido a hacer un resumen de 2 procesos y se ha venido a manifestar una inconformidad con la resolución de la vía ordinaria, pero esta no es la vía correcta para reparar o quejarse de la inconformidad que se tenga de las resoluciones de la vía ordinaria. Este Tribunal Constitucional ha sido erigido con el único propósito de que acá se reparen los daños o las amenazas a los daños de los derechos y los principios fundamentales de las personas, pero no para que se tergiverse su función. En ese orden de ideas, quiero concluir indicándole al honorable Tribunal Constitucional que a criterio nuestro no se dan los agravios expresados en los memoriales de apelación intentados por los interponentes. La sentencia emitida por la Cámara de Amparo y Antejuicio, venida en grado en esta instancia, cumple con todos los requisitos de una sentencia, está bien fundamentada, está motivada, es clara, es precisa y sí le indica a todos los sujetos procesales y a la colectividad cuál fue la actividad intelectiva realizada por los honorables magistrados que integraron y emitieron ese fallo, y no deja lugar a ninguna duda. En todo caso, aquí escuchamos con mucha atención la alocución del interponente del Ministerio Público cuando dice que esta sentencia o este fallo de la Cámara de Amparo no fue claro. Pues la vía no era la apelación,
Existen otros remedios procesales, como el recurso de aclaración y ampliación, para justamente aclarar esos puntos oscuros o ambiguos de las resoluciones, pero no es la apelación. El hecho que una sentencia no me dé la claridad a mí como lector, como intérprete de esa sentencia, no me da el derecho a apelar. Si la sentencia yo la ataco de que no es clara, para eso está la aclaración y la ampliación. En ese orden de ideas, solicito que se rechacen los recursos de apelación intentados y se confirme la sentencia de fecha 19 de junio del año 2014 y se mantenga incólume el fallo. Muchas gracias, honorables magistrados, por su tiempo. Puede empezar. Buenos días, señor presidente de la Corte de Constitucionalidad y honorables magistrados de esta misma Corte. Actúo con la calidad de abogado defensor del tercero interesado en el presente amparo, señor Israel Chávez y Chávez. Quiero manifestarles de que voy a presentar mis argumentos de conformidad con lo que estipula la ley. Voy a ser breve, conciso y concreto en mis argumentaciones. Quiero manifestarles que en relación a los argumentos promovidos por parte del Ministerio Público y del representante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, los rechazo en virtud de que las manifestaciones no son congruentes con el objeto de esta audiencia, ya que la misma se refiere directamente a los agravios en relación al presente amparo. Quiero manifestarles que en relación a la presente audiencia, concretamente, en relación a las manifestaciones que voy a argumentar, al momento que esta representación promovió la recusación en contra del juez de la causa penal, Miguel Ángel Gálvez, se refirió concretamente a 3 causales, las cuales están reguladas en el artículo 122, incisos E, F, de la ley del organismo judicial, motivo por el cual el juez, con argumentos espurios, rechazó las mismas, motivo por el cual se promovió el recurso de apelación, el cual conoció y resolvió la Sala Primera de la Corte de Apelaciones en procesos de mayor riesgo y extinción de dominio. Contra esa resolución, tanto el Ministerio Público como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala promovió el presente proceso de amparo, con fecha 19 de junio del 2014, la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio promovió la sentencia correspondiente, mediante el cual, con conocimiento de los antecedentes y fundamentando debidamente la resolución, dicta la sentencia correspondiente, en donde en la parte resolutiva indica de que rechaza por notoriamente el presente medio constitucional de amparo y le impone la multa correspondiente a los promovientes del amparo acumulado. Como consecuencia de lo anterior, quiero manifestar en relación, y tal y como se ha manifestado por parte de los representantes del Ministerio Público y por parte del representante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, en relación a los procesos 1076-2010 y 1076-2011-19, conocidos por el Tribunal Primero de Sentencia Penal y el Juzgado Primero
Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad, Procesos de Mayor Riesgo, B, el cual actualmente está siendo conocido por el Juzgado en Procesos de Mayor Riesgo, A, de la ciudad de Guatemala. Esos procesos, tal y como consta dentro de los antecedentes, es verdad que esos procesos en su oportunidad procesal fueron debidamente conexados. Consta dentro de los antecedentes correspondientes, en donde el honorable señor juez Miguel Ángel Gálvez dictó una resolución en donde indica de que esos procesos fueron conexados, posteriormente fueron separados y uno de esos procesos fue remitido al Tribunal Primero de Sentencia, en donde él, actuando como vocal de ese tribunal, dictó la sentencia condenatoria en contra del señor Juan Carlos Rojas Salguero y contra el señor Mártir García Hernández. En la actualidad, el señor Juan Carlos Rojas Salgueros, quien fue condenado en esa oportunidad a la pena de 25 años de prisión inconmutables, le fue revocada esa sentencia con el único propósito de que se convirtiera en colaborador eficaz, y lo hizo de esa forma dentro del proceso 1076-2011. Por ser defensor de uno de los procesados, le voy a dar 2 minutos para concluir. Como consecuencia, que ustedes compartirían. Como consecuencia de lo anterior, quiero manifestar, honorable señor juez, que la sentencia emitida por parte de la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo, está debidamente fundamentada. No obstante lo anterior, incluso si la honorable, el Ministerio Público y en su oportunidad la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala querían revertir la resolución de la honorable Sala de Apelaciones, debió haber utilizado el recurso de reposición, no lo hizo, y en su oportunidad el recurso de aclaración y ampliación. Como consecuencia de lo anterior, al momento de dictarse la sentencia correspondiente por parte de esta honorable Corte de Constitucionalidad, se solicita que se confirme la sentencia dictada por la honorable Corte Suprema de Justicia, tomando en cuenta los antecedentes y todo lo que objetivamente y real conste dentro de los antecedentes del presente proceso de amparo. Gracias, honorables miembros de la Corte de Constitucionalidad. Se clausura la audiencia a vista pública.